cordial a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Hoy es un sábado maravilloso, un sábado dedicado exclusivamente ¿para qué, hermanos? Todo lo que hagamos el día de hoy tiene que ser solamente para la honra y la gloria de Dios. Nosotros humanamente no tenemos la capacidad de poder mirar, no podemos mirar, nuestra visión es limitada, pero realmente debemos estar convencidos de que en este lugar se encuentran muchos ángeles de Dios, hermanos. Amén. Y también se encuentra el Espíritu de Dios. La Biblia dice: donde están congregados dos o más en mi nombre, ahí estoy. Ahí estoy yo. Una confirmación de que Dios está siempre presente en el lugar en donde las personas, el mundo, la sociedad invoca su nombre. Queridos hermanos, el tema para hoy, es un tema muy importante que debemos tomar con mucha seriedad. No va a ser un tema cualquiera, un tema que escuchamos y ya, sino que debemos esforzarnos un poquito para que este mensaje sea parte de nuestro DNA cristiano, hermanos. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo? Que sea la parte de nuestra vida, que sea la carne en nuestra vida espiritual. Solamente así nosotros podemos restaurarnos un poquito más, redimirnos un poquito más delante de nuestro Dios. Queridos hermanos, hay una frase utilizada por los verdaderos hijos de Dios, una frase que se ha hecho muy popular y que se predica en los púlpitos y que muchos predicadores la utilizan. Es una frase que se encuentra 14 veces en toda la Biblia. Una frase que se encuentra 13 veces en el Antiguo Testamento y una sola vez en el Nuevo Testamento. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que esta frase, que fue utilizada por verdaderos siervos de Dios, no fue cualquier persona la que utilizó esta frase. No, queridos hermanos. Esta frase fue utilizada por personas que tenían un perfil espiritual conforme al corazón de Dios. Por eso, esta frase es una frase poderosa. No es una frase cualquiera. Es una frase pronunciada por una persona que supo entender perfectamente cuál era la voluntad divina en su vida, que supo entender de manera perfecta qué es lo que quería Dios con su vida. Por esta razón, esta frase, queridos hermanos, es una frase que tiene un tremendo poder. Y cuando un ser humano con la naturaleza humana, con la naturaleza carnal, con sus debilidades, con sus limitaciones, pronuncia esta frase, hermanos, provoca alegría, provoca fiesta, provoca regocijo en toda la creación, en el cielo, hermanos. Pero esta frase tiene que ser pronunciada, hermanos, no con hipocresía. Esta frase tiene que ser pronunciada con un verdadero sentimiento que nazca del corazón. Ustedes han escuchado a veces cuando una persona le dice a otra: te amo.
A veces ese te amo es un te amo que no da credibilidad, ¿verdad? Dice te amo, pero es un te amo débil, escuálido. Y más que todo, es una palabra que a veces no se la demuestra con las acciones. Entonces, si esa palabra no se demuestra con las acciones, esa palabra llega a ser vacía, hermanos. Y una palabra vacía no sirve para nada. Entonces, esta frase que pronunciaron estos siervos del Señor no fue pronunciada con unos labios hipócritas, no. Ellos hicieron esta expresión porque sintieron en su corazón el fuego del Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo el que les hizo que pronuncien esta palabra. ¿Sí saben cuál es esa frase, queridos hermanos? ¿Pueden intuir ustedes? Yo decía que es una frase cualquiera. Demuestra esa frase pronunciada por una persona que realmente demuestra tener una fe genuina, una confianza real con su Creador, con su Dios. La persona que pronuncia esta frase, queridos hermanos, demuestra a través de esta expresión que tiene una profunda y una sólida confianza en Dios, y sobre todo una lealtad a Dios. Qué hermoso que es que las personas que conocen a Dios sean leales a Dios. Pero a veces nosotros caemos en la actitud de la ingratitud. A veces somos ingratos con Dios. Dios nos proporciona lo que necesitamos, nos da el techito, nos da la comida, nos da el trabajo, nos da la salud. Dios nos proporciona, cubre nuestras necesidades, porque todo lo bueno proviene del cielo, hermanos. Eso lo dice la Biblia, que todo lo bueno proviene de Dios. Y nosotros siempre debemos, desde el momento en que abrimos nuestros ojos, darle gracias a Dios. Debemos darle gracias, como decíamos en la lección de escuela sabática, por lo bueno y también por aquello que aparentemente es malo para nosotros. Debemos darle gracias en todo momento, en toda circunstancia y por todo, porque Dios conoce qué es lo mejor para nosotros. Entonces, queridos hermanos, esta frase fue pronunciada por personas que tenían una profunda lealtad a Dios. Esta frase también demuestra, cuando estos siervos de Dios pronunciaron esa frase, estaban demostrando también que ellos habían decidido someterse completamente a Dios. Someterse completamente a Dios. Es decir, someterse de manera absoluta a obedecer a Dios, a la obediencia a Dios. ¿Cuál es esta frase? Esta frase, como les dije, existe cuántas veces en la Biblia, hermanos. A ver los que estuvieran atentos. 14 veces. ¿Cuántas veces está en el Antiguo Testamento? 13 veces. Y una sola vez en el Nuevo Testamento. Miren que están atentos, ¿sabes? Y eso es bueno. Entonces, queridos hermanos, vamos a empezar a leer la Biblia, pero antes de leer la Santa Palabra de Dios y comenzar a leer los textos que van a revelarnos cuál es esa frase que usaron estos grandes hombres de Dios, vamos a hacer una oración para pedir que Dios nos pueda conducir en este mensaje. Inclinemos el rostro en el lugar en el que nos encontramos. Bendito Señor, amantísimo Padre. En primer lugar, de manera personal, quiero agradecerte, Señor, porque has permitido que pueda estar aquí en este tu santuario, Señor,
para alabarte y sobre todo, amado Padre, para ser simplemente un interlocutor de tu mensaje, ese mensaje poderoso que tú has preparado para tu iglesia. Amado Padre, perdona mis debilidades, perdona, Señor, mis pecados, mis iniquidades, Señor. Pero delante de ti en este momento, Señor, quiero que santifiques cada palabra, cada término, cada pensamiento, y que pueda servir de restauración para la vida eterna y la construcción de una relación perfecta contigo, de toda tu iglesia, en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Queridos hermanos, esta palabra fueron utilizados, por ejemplo, por el profeta Abraham. Abraham utilizó esta frase. Y esta frase fue una respuesta. Es decir, Dios a sus hijos les dice algo. Y este hijo de Dios le responde con esta frase. Abraham fue el primero que utilizó esta frase en el Antiguo Testamento. Después tenemos a otro gran líder del pueblo de Dios que también utilizó esta frase. Fue Moisés. Moisés también usó las palabras exactas que utilizó Abraham. Y esta frase también la repitió el joven Samuel. El joven Samuel también repitió esta frase en respuesta al llamado de Dios. También lo hizo Isaías y también lo hizo Ananías. Estos hombres todos pronunciaron la idéntica frase al llamado de Dios. Yo quiero hacer una pregunta, queridos hermanos. ¿Ustedes sienten en su corazón de manera verdadera, sienten que han sido llamados por Dios? ¿Sí o no? ¿Sienten o no sienten, hermanos? Amén. Los que realmente están convencidos de que han sido llamados por Dios, digan amén, pero un amén con fuerza, hermanos. Amén. Queridos hermanos, nosotros no estamos aquí en la iglesia por casualidad. Estamos aquí porque Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Seguramente el plan que tiene Dios para mi vida puede ser diferente al plan que Dios tiene para su vida. Puede ser diferente. Pero el plan que ha preparado Dios para mí y el plan que Dios ha preparado para usted, para cada uno de ustedes en donde se encuentren, es un plan maravilloso, hermanos. No es un plan cualquiera. Y estos grandes hombres de Dios, como Abraham, Moisés, Samuel, Isaías y Ananías, ellos entendieron. Cuando Dios les hizo el llamado, ellos entendieron que tenían que aceptar el llamado que Dios les hacía. Y al aceptar ese llamado, ellos expresaron esta frase. Busquemos, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Dios 1. ¿Qué dice, hermanos? El versículo 1. Alguien que tenga una voz fuerte, potente, audible, hermanos. Queremos agradecer a las personas que se encuentran. Estamos registrando este mensaje, hermanos, también para que sea publicado en las redes sociales. Vamos a publicarlo en las redes sociales para que sea replicado este mensaje al mundo, aprovechando de la tecnología. Y tenemos acá a mi hermano Ricardo García, que es en este momento la persona que se encuentra cumpliendo esta labor de registrar el mensaje de Dios en esta mañana para todas las personas. ¿Alguien encontró? Amén. Dígame, por favor. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, le dijo: Abraham, él te respondió:
aquí estoy. Basta. Cuando Dios le hizo un llamado a Abraham, ¿Abraham qué dijo? En la expresión en español, en la traducción dice, aquí estoy. Pero, ¿cuál es la frase clásica en el lenguaje verdadero, hermano? ¿Cuál fue la respuesta? Heme aquí. Heme aquí, Señor. Esa fue la expresión. Vamos a leer otro texto, hermanos. Leamos Éxodo capítulo 3, versículo 4. Éxodo versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 4. Aquí también Dios le hace un llamado a Moisés. Moisés se encuentra ya en el monte Horeb. Él se encuentra prácticamente delante de Dios, porque él está frente a la zarza ardiente, ¿ya? Y Dios le hace un llamado y él responde. ¿Qué dice, hermano? A ver, tenga la bondad de leer el texto. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Muy bien, en la versión de la Biblia del hermano dice: aquí estoy, porque ese es el significado de la expresión. Aquí. Y si nosotros seguimos revisando la Biblia, el joven Samuel, Isaías y Ananías, ellos también tuvieron una experiencia similar. Dios los llamó, y al momento en que Dios los llamó, ellos respondieron: aquí, o aquí estoy, como queriendo decir: Señor, estoy a tu orden, estoy a tu disposición. Como ellos no preguntaron: sí, Señor. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces usted le llama a su hijo? Le hacen un llamado a su hijo, y su hijo dice: ¿qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? O sea, ¿quieren que les den explicaciones para ellos aceptar o no? ¿Es verdad o no? Queridos hermanos, aquí estos grandes hombres de Dios nunca cuestionaron el llamado de Dios. Ellos respondieron de manera inmediata: aquí. Yo les dije hace pocos minutos, les dije si ustedes habían recibido el llamado de Dios. La pregunta que cabe aquí es: ¿ustedes le dijeron a Dios: aquí? Esa sería la pregunta clave, hermanos. Cuando Dios me hizo a mí un llamado, ¿qué dije yo? ¿Dije aquí o no? Queridos hermanos, les voy a contar una experiencia. Era el primer año que me eligieron de anciano en la iglesia de 30 de julio. Es decir, era un anciano inexperto, nuevito, recién tratando de aprender cuáles eran las funciones que tiene un anciano, las responsabilidades, cometiendo errores, tropezándome, porque así es como uno comienza a veces una actividad al servicio de Dios, un ministerio. Entonces llegó un día en que el hermanito que tenemos una linda amistad con él, es el hermano Mario Benalcázar, no sé cuántos lo conocen. El hermano Mario Benalcázar también era anciano de iglesia. Y justamente el pastor esa semana salía de vacaciones. Y el pastor dice: hermanos ancianos, les encargo a ustedes la iglesia porque yo voy de vacaciones. Así dicen los pastores cuando se van, ¿no es cierto? Por favor, cuiden la iglesia. Entonces, viene el hermano Mario y me dice el sábado, me dice: Patricio, te comento que posiblemente tengo un viaje a los Estados Unidos. Entonces yo el próximo sábado, si viajo, no voy a poder estar aquí. Entonces él también me viene y me dice: te encargo la ley.
Pero después me dice, otra cosa, dice, mejor, ¿sabes qué? Tengo un compromiso, tengo que ir a predicar a la iglesia Cheo. ¿Todos conocen la iglesia Cheo? No conocen. La Cheo es una iglesia. Hermano, tenemos, dice la iglesia Cheo, no tengo una predicación, cierto, dice. Hazme un favor. Puedes ir tú a predicar porque ves de mí ese sábado. Sustituye, me dice, por favor. Si yo ya hablo de los Estados Unidos. Como a mí me gusta predicar, le digo, bueno, no hay problema, pero como yo recién estaba empezando y les dije que mi ministerio no era una persona que yo estaba preparado, en la actualidad me encuentro preparado. Si ahorita, por ejemplo, me toca ir a predicar en una iglesia, yo tengo temas para predicar, pero en ese entonces no tenía temas, hermano. Entonces yo preparaba eso, me pedía y esa semana preparaba el sermón para predicar. Le digo, pero ¿me avisas? Cuando me avisas, el miércoles te confirmo. Si no te llamo el miércoles, quiere decir que no he viajado, que vengo a hablar. Pero si voy a viajar, pero ya, digo ya. Yo estaba esperando, hermano, que el hermano Mario me llame. Pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y no me llamó. Como no me llamó, entonces yo supuse de que él realmente no había viajado, porque así quedamos. Viernes, me voy a dormir el viernes, hermanos. En la noche, queridos hermanos, créanme, en la noche, viene un texto a mi mente, como que en sueño, viene un texto bíblico, Santiago 4:7. Y Santiago 4:7 es un texto pequeñito, chiquito, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y termina diciendo, y él se apartará, o él cuidará de ustedes. Texto pequeño. Y entonces en la mente, yo en la noche, mientras estaba durmiendo, yo, hermanos, me sentía que estaba predicando un sermón con ese texto. Estaba yo en el sueño predicando en una iglesia. Y estaba diciendo, hermanos, ¿qué dice este texto? Someteos pues a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Significa esto. Estaba yo predicando en una iglesia, pero en mis sueños, hermano. Y de repente me levanto como me venían unas ideas y hablaba. Para mí estaba hablando bonito del sermón. Y de pronto me despierto como a las 4 de la mañana, me despierto, pero todavía con lo que había soñado en mi mente, y digo, no está mal preparar un sermón con ese texto. Y sí, que cojo mi gato en la cama, ni siquiera me levanté como, la prendo, me enciendo y comienzo a abrir PowerPoint para comenzar a elaborar el sermón. Digo, antes de que me olvide todas las ideas, lo que hacía en el sermón no me voy a olvidar. Y trataba de recordar lo que había soñado, lo que estaba predicando a los hermanos, y comenzaba a escribir. Estaba emocionado, hermanos, elaborando ese sermón. Someteos pues a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Y comenzamos a buscar versículos sobre la forma como un cristiano debe someterse a Dios. Y también en la segunda parte, resistir al diablo. ¿Qué significa resistir al diablo? Significa que ser cristiano no es fácil, que tendremos los ataques del enemigo y que seguimos buscando textos que me ayuden y así sucesivamente. Y después la victoria del verdadero Hijo de Dios, cuando se somete a Dios, cuando resiste al diablo, la victoria viene. El diablo huye, el diablo quiere, come, piensa, poderosa. Entonces, como le estaba pensando, pero queridos hermanos, cuando me doy cuenta, eran las 8 de la mañana y la iglesia tenía que bañarme, tenía que ir a las aulas, tenía que bañarme, vestirme, todo para ir a la iglesia temprano. Entonces, en ese momento que estoy preparando, suena aquí el teléfono. Cuando contesto, ¿quién quiere que hable? El hermano Mario. Y me dice, hermanito Patricio, te llamo desde los Estados Unidos. Y me dice, porque ese teléfono no es ecuatoriano. Dice, no te olvides, niñito, de ir a predicar. ¿Cómo? El segundo día estaba preparando, le dejé a ellos, no terminé. Apenas estaba empezando a venir a la mitad de ese mundo.
Me dice, digo, pero hermano, usted hace que confirmarle el miércoles. Y iba a comenzar a reclamarle, ¿no? Que no cumplieron su palabra. Pero ¿saben qué pasó? Que me dice, yo dije, ¿qué saco diciendo? ¿Qué gano diciendo? Ya, yo le digo, tranquilo, hermano, disfruta de las vacaciones, tranquilo, no hay problema. Ay, chévere, tranquilo, no se preocupe. Bueno, sí, me voy a vestir. ¿Y ahora? Ah, ya, en mi iglesia 30 de junio hay un hermanito que le encanta predicar a ese hermano. Y además basta que le digan, vaya a pedir, ¿a dónde, hermano? Dígame a dónde. Este hermano tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, a este hermanito, Jorge, le voy a pedir el favor. Entonces, me estaba diciéndome ya, cuando Rin se me enteró. ¿Quién será? Contesto. ¿Quién era? Era el anciano de la iglesia H1. Me dice, hermano Patricio, usted va a venir a predicar ahora a mi iglesia, ¿a qué horas va a venir? Me dijo el hermano Mario que a usted le ha delegado. Y otra vez le digo, hermanito, sí, no se preocupe. Yo, si no puedo ir yo le delego a una persona que predique, pero yo le pongo predicar, no se preocupe. Seguro, hermano, no se preocupe. Ah, ok, chao. Ya tenía el compromiso amarrado. Me voy a la iglesia, 30 de julio, cuando ya estoy en la iglesia, en la puerta estaba el hermano Jorge, al que les dije que les gustaba predicar. Y le digo, Jorgito, hermano querido, nos saludamos. Digo, venga, hermano, hermano, hay un compromiso. Necesitamos un predicador para la H1. ¿Qué, hermano? No hay problema. Le digo, amén, hermano. Usted va a predicar, sí, dice, pero tengo la escuela sabática aquí. Termina la escuela sabática y dice, hermano, aquí estamos cerca. Si hay no hay problema, hermano. Perfecto. Yo dije, ya me libré. Ya voy a predicar poquito, entonces yo ya estoy tranquilo aquí en mi iglesia. Hermanos, sucede una cosa que hasta el día de hoy no puedo entender. Creo que nunca voy a entender hasta cuando no esté con Jesús y diga, Señor, ¿qué es lo que pasó en esta hermana? Hermanos, como yo estaba ahí en la iglesia, contento, tranquilo. Cuando termina la escuela sabática, él se acerca y me dice, hermano, le digo, sí. Dice, ya mismo yo tengo que hacer unas cositas, llenar unos datos y ya mismo voy. Digo, ya, perfecto. Pero tengo un problema, digo, ¿cuál? Dice, hermano, para ir allá necesito un taxi. Ah, cierto, sí. O sea, ¿qué le digo? Tengo hermano para el taxi. Ya, hermano, pero por favor, hermano, no se olvide. No, ya, termino aquí porque tengo que hacer unas cosas y me voy ya. Yo cojo mi carro y salgo a verle a una visita. Había un amigo, un vecino mío, que me dijo, venga a verme a las 10 de la mañana para ir a su iglesia. Yo era feliz. Cogí mi carro y me fui a la casa. ¿Cuánto tiempo se hace de la 30 de julio a mi casa que vivo ahí mismo, en la paz de familia? 5 minutos. Llego a la casa de mi vecino y créanme, veo con candado. Digo, ¿qué pasó? Está con candado, no está aquí. Entonces yo ni siquiera me bajé del carro, ni siquiera pagué el carro, hermanos. Por la misma me di la vuelta y regresé a la iglesia. Pero les comento que antes de salir de la iglesia, le llamo al hermano Augusto Sosa, no sé si le conocen a Augusto Sosa. Él era el que me preparaba la zoología. Y él viene y se me acerca y me dice, Patricio, ¿tú no te vas a terminar la verdad? Y digo, no, yo voy a estar aquí en la iglesia. Entonces dice, toma el papelillo, tú vas a pasar a la plataforma. Le digo, ya. Digo, solamente voy a ver un vecino y regreso. Digo, pero todavía faltaban los anuncios, faltaban las espacios de alabanza, que son 4 himnos. Entonces tenía tiempo suficiente para ir. Y cogí el papelillo y me lo agarré. Y digo, ya vengo. Cogí el carro y me fui. Cuando yo estoy regresando, regreso, pero inmediatamente, hermanos, regreso a la estación y me bajo. Y cuando noto algo extraño en la iglesia, cuando voy, me paro en la puerta de atrás de la iglesia y veo que ya las personas habían pasado al frente del culto divino. Digo, ¿cómo? Pero si yo estaba nominado para pasar a la plataforma. ¿Cómo hicieron las cosas tan rápido? Yo no entendía, hermanos. Que los anuncios, que aparte de terminar la escuela sabática, después los anuncios y después los 4 himnos, ¿cómo tan rápido? Si me fui por las mismas.
¿Y saben cuál fue mi peor sorpresa? Que el hermanito que tenía que ir a predicar al H1 estaba delante y dice, y hermanos, a mí se unió el cielo con la tierra. Y yo no sabía si cogerlo y sacarlo de ahí y decir, hermanos, usted tiene que ir a predicar al H1. Pero no podía hacer eso. Lo único que a mi esposa le busqué dónde estaba, mi esposa estaba ahí y le dije, mija, salga rápido, venga, venga. Yo me comencé a desesperar. Dije, ¿qué predico ahora? ¿Qué voy a predicar? Yo no tenía preparado un sermón, hermanos. Entonces mi esposa viene, como yo tenía un poco de papeles que antes escribía mis sermones, yo les digo, dame buscarlo por favor, algún sermón y léeme los títulos, a ver si alguien nota, todo esto me ha predicado, no todos ya he predicado ahí, no había nada que hacer. Pero mientras yo me iba en el trayecto de la gente de Julia al H1, digo, ¿qué hago? ¿Qué voy a predicar? O sea, mi mente se volvió blanco, queridos. Pero ¿saben qué? Me vino la historia de un personaje de la Biblia. ¿De quién creen? ¿Quién fue que Dios le dijo, anda, predica mi Biblia? ¿Ah? Hermanos queridos, me vino la historia de Jonás. Jonás, Dios lo mandó a él, no le mandó a otra persona. Y me vino claramente como es que Dios me estaba recriminando, como es que Dios me estaba diciendo, Patricio Aguirre, eres tú el elegido para ir a predicar al H1. Tú no puedes hacer lo que tú quieres, porque mi voluntad es que tú vayas a predicar a esa iglesia. Y sentí un cierto temor y le dije, Señor, perdóname. Pude comprender, queridos hermanos, que Dios me estaba dando una lección. Yo no entendí cómo se acabó todo el tiempo, de qué manera, pero queridos hermanos, en tan corto tiempo, todo en la iglesia, todos ellos, que yo hasta ahora no puedo entender eso. Y queridos hermanos, en el camino dije, ya va, que predico. Y de pronto Dios me puso en la mente, ¿qué soñaste? ¿Qué estabas soñando? ¿Para qué te levantaste a las 4 de la mañana? Sí, pero ese sermón está inconcluso. No importa. Yo soy el que te voy a dar la sabiduría. Así que llegué a la iglesia inmediatamente, texto bíblico, Santiago 4:7. Y comencé a predicar, hermanos. Y Dios puso palabras en mi boca. Dios dirigió ese mensaje. Fue un mensaje poderoso para la iglesia. Cuando salí, mientras estaba despidiendo a la congregación, llegó una persona y me dijo, por primera vez yo entré a esta iglesia. No soy adventista del séptimo día, pero déjeme decirle que lo que usted dijo, ese mensaje me llegó a mi vida. Ese mensaje me pegó duramente en mi vida. Y yo entendí ahí cuál era el propósito de Dios. Dios tiene planes que a veces nosotros no podemos torcernos, queridos hermanos. Y desde ese momento, queridos hermanos, yo entendí una cosa. Nunca decirle a Dios no. Nunca rechazar un mandato de Dios. Nunca rechazarlo. Desde ese momento dije, Señor, perdóname, pero de hoy en adelante nunca voy a decir no. Cuando me invita a una iglesia a predicar a un lado, yo digo, aquí. Porque no es el hombre el que me está llamando. Entendí que no es el ser humano el que me está haciendo un llamado. No es el pastor, no es el anciano de la iglesia, no es el líder de la iglesia. Es directamente Dios el
puedas acercarte de manera extraordinaria delante de Él. Hermanos, usted, por ejemplo, que me han invitado a venir el sábado a la iglesia. Tenemos un enemigo invisible poderoso. Y ese enemigo dice, no, pero tienes que trabajar, o tienes que hacer esto, o tienes que hacer esta actividad. No puedes postergar esta actividad. Y a veces uno humanamente dice, no voy a ir el sábado porque tengo que hacer esta actividad. Pero queridos hermanos, tú debes aprender a entender que esos no son los planes de Dios. Que tus planes son los planes que están alejados de la voluntad divina. Y Dios a veces tuerce tus planes y ese día tú no vas a trabajar. Porque Dios quiere que tú vengas a su iglesia como es su mandato. ¿Cuántas veces hemos sentido el llamado de Dios? Y Dios nos trae. Es casi como es que nos trae así, como es que nos amarca y nos trae. Porque Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere que tú y yo seamos redimidos en esta tierra. Porque Dios tiene planes maravillosos. ¡Qué hermosa expresión! ¡Qué poderosa expresión! La de estos hombres. ¡Heme aquí! Sin decir nada. ¡Heme aquí, Señor! Aquí estoy. Úsame a tu servicio. Estoy a tu disposición. Queridos hermanos, voy a leer dos versículos y concluyo con este mensaje. El primero, Isaías 43:1. Isaías 43:1. ¿Qué dice Isaías 43:1? Vamos, queridos. ¿Alguien que tenga razón? Amén. La palabra de Dios dice: cuando Jeremías acabó de hablar al pueblo todas las palabras del Señor su Dios, todas estas palabras que el Señor su Dios le había enviado. 43:1, Isaías 43:1, hermano. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Así dice quién? Jehová tu Dios, tu creador. ¿Qué dice? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dijo, yo te llamé, yo puse tu nombre, mío eres tú. Dios hace lo que quiere con nosotros, hermanos. Nosotros no nos pertenecemos, nosotros pertenecemos a Dios. Y Dios nos usa como bien le convenga. ¿Entendemos, hermanos? Nosotros no podemos hacerlo algo contrariamente a lo que Dios nos pide. Pero ¿qué pasa? Porque Dios nos dio la libertad para también dejarnos hacer a Dios. Dios nos dio la libertad. Y Dios respeta esa libertad. Dios no nos presiona, ni tampoco comienza a coercionarnos o a obligarnos para que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Tenemos libertad para elegir. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos negamos a responderle a Dios? Él aquí cuando Él nos llama. ¿Qué sucede? Aquí está el texto, hermanos. Miren, Proverbios capítulo 1, 24. 24 al 26. Este es el último texto que vamos a leer. Proverbios 1, 24 al 26. ¿Alguien hace bien con una voz fuerte que pueda leer, mis hermanos queridos? ¿Qué dice el texto? Yo os llamé, pero no quisiste escuchar. Hasta aquí. Yo los llamé. Dice quién? Dios. Yo los llamé, pero no quisiste Escuchar. Cerraste tus oídos, cerraste tu corazón, te portaste necio. ¿Qué más dice, hermano? Tendí mi mano,
pero no hubo quien atendiera. Tendí mi mano, o sea, hice el llamado para que vengas, pero no hubo quien atendiera mi voz, quien escuchara mi llamado. Y la versión que yo tengo dice así, queridos hermanos: por cuanto rechazaron mi llamamiento, sigue hermano, sigue usted, Sino que desechaste todos mis consejos y rechazaste mi reprensión. Por eso yo también me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os venga lo que teméis. Es decir, en otras palabras, si tú no atiendes de vida y mente a mi llamado, ¿qué va a pasar, hermanos? Yo me reiré de tu calamidad. Te voy a burlar cuando tú estás en desgracia, cuando estés pasando por circunstancias en donde Satanás te recuerde. Porque no quisiste ponerte a buen recaudo. Y el único lugar en el que podemos estar confiadamente, tranquilos, es en las manos de Dios. No hay otro lugar, hermanos. No existe otro lugar para hacer nada. En este momento estamos viviendo momentos muy difíciles, tiempos muy difíciles, hermanos. La delincuencia, la drogadicción, hermanos, en Ecuador 200 personas mueren. 200 personas mueren cada día. Es decir, un poquito más de una hora, cada hora mueren, casi cada hora muere una persona en Ecuador asesinada. Queridos hermanos, nosotros no nos debemos tener temor. Si estamos en las manos de Dios, estamos seguros. ¿Está siendo así, hermanos? Esa es la fe, esa es la confianza que debemos tener en nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado el llamado de Dios? Pero desde este momento, queridos hermanos, vamos a hacer conciencia de que necesitamos decirle a Dios. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a decir, hermanos? Heme aquí, Señor, heme aquí, úsame a mí. Esa es la verdad. Vamos a poner un himno, hermanos queridos. Vamos a poner un himno, el himno 501. Dice: mi vida al servicio de Dios. Nuestra vida debe estar en las manos de Dios. Dios quiere que nosotros recibamos con todo nuestro corazón. Pónganse de pie, queridos hermanos. Pongámonos de pie. Heme aquí. Mi vida al servicio de Dios. Todos. Mi vida al servicio de Dios. Preserva mi vida, mi ser. Corporal que nos permite decirle a Dios: Señor, aquí estoy, tómame. Levantemos las manos que realmente ha sentido en su corazón el deseo de decirle al Señor: heme aquí, me pongo a tu servicio, Señor, úsame como tú quieras. No importa las dificultades, no importa los problemas, no importa nada, aquí estoy yo, Señor. Lava mis trapos de inmundicia, aquí estoy yo, Señor. Así, humanamente, con mis debilidades, con mis fraquezas, con todos mis errores, estoy aquí, Señor, dispuesto para servirte, para escuchar tu llamado. ¿Qué quiere decir en esta oración? Levante las manos, Señor, al cielo. Vamos a orar. Bendito Padre, que estás en el reino de los cielos. He levantado mi mano, Señor. En primer lugar, la expresión de que he podido entender perfectamente cuando tú nos haces el llamado. Aquí estoy yo, Señor, imperfecto. Aquí estoy yo, Señor, indigno delante de ti. Pero, Señor, yo quiero atender a tu llamado. Me quiero poner a tus pies, Señor.
Me pongo a tu orden, a tu disposición, Señor, en obediencia completa hacia ti. Bendíceme, Señor. Permite, dame la fuerza y el poder de tu Espíritu para nunca rechazar el ministerio y la obra que tú pones en nuestras manos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.